temas de importancia en el ámbito laboral. Vamos a compartir, por favor, el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante relacionado igual con algo que está muy de moda, que es el cálculo de los décimos, las vacaciones, pero por el impacto de la reducción de la jornada, en base a estos acuerdos ministeriales 77-80 y la ley humanitaria, ¿sí? Que los vamos a revisar, me va a decir, bueno, pero a lo mejor ya no se están aplicando, sin embargo no han sido, recordemos, derogados, pero que debemos tenerlos en cuenta para la correcta aplicación y ya estamos a puertas, podríamos decir, de otro décimo más. Entonces vamos a ver ahora, por favor, vamos a ver ahora un poquito, vamos a recordarnos lo que nos decía este acuerdo 77, que sale a partir de la emergencia sanitaria producto del COVID-19. Nos hablaba de la reducción de la jornada, nos hablaba de la modificación, suspensión, la recuperación de la suspensión y cómo terminaba. Entonces vamos a ver. Primero nos hablaba de la reducción emergente de la jornada, producto de la crisis sanitaria y que muchos de los empleadores se acogieron. En esta, recordemos que es en función al artículo 47.1 del Código de Trabajo. ¿Qué quiere decir? Que es una aplicación que va de la mano con el acuerdo ministerial 77 y 80, pero va de la mano con el 47.1. En esta, no puede ser la reducción por un periodo más allá de 6 meses y renovables por una vez más. Eso en lo que tiene que ver la reducción y que se reducía a las 2 horas máximo, es decir, un equivalente al 25%. ¿Sí? En lo que tiene que ver con la modificación. La modificación de la jornada justamente para aquellas actividades, déjenme ver, me parece que están con problema para ingresar. Ok, listo, perdón. Vamos con la modificación que era para aquellas actividades, ¿verdad? Aquellas actividades en las cuales no se suspendió, podía el empleador modificar la jornada para realizar normalmente las actividades mientras estábamos en cuarentena, crisis y de hecho en general la emergencia sanitaria. Para aquellas actividades que no me acogían ni una reducción, así como tampoco me aplicaba la modificación, se podía dar la suspensión, como actividades de mensajería, de limpieza, por poner simplemente unos ejemplos. Entonces teníamos la suspensión de la jornada emergente. La recuperación, obviamente una vez finalizada la declaratoria de la emergencia sanitaria, se podía recuperar estas horas o estos días suspendidos en otros días, ¿sí? Y estas, al ser incluso fuera del horario de la jornada ordinaria e incluso fines de semana, no tenían recargo de horas extras. Cuando terminaba esto, la suspensión, la modificación o reducción puede ser por acuerdo entre las partes o la finalización de la emergencia sanitaria. En el acuerdo 80, que va de la mano, hablemos con el 76, pero que se modifica, que para lo que tiene que ver con la remuneración en la suspensión, se puede establecer incluso por la emergencia, hablemos por las circunstancias del empleador, se puede convenir el pago de la remuneración, ¿sí? Con el trabajador dure esta emergencia por la suspensión de la jornada. Es decir, si el empleador
no tiene los recursos, yo puedo llegar a un acuerdo y decirle, mira, te voy a pagar, qué sé yo, en partes te lo vamos a hacer hasta en 6 meses, no sé, llegar a un acuerdo con el trabajador que lo pueda hacer. En la recuperación, obviamente, también se va a garantizar el descanso de los trabajadores, ¿sí? En los días consecutivos, o sea, en días 48 horas consecutivos. En lo que tiene que ver con las vacaciones, había también, y existe, pero vamos a ver un poquito más adelante con la ley humanitaria, que el empleador podía al trabajador en el inicio de la emergencia sanitaria indicarles que va a tomar sus vacaciones. Incluso este acuerdo ministerial me permitía hacerlo con vacaciones anticipadas. Aquí preste mucha atención que esto es solamente con el acuerdo ministerial 080, ¿sí? Con una compensación de las vacaciones en lugar de suspenderle, entre comillas, tendría un mismo efecto, pero se lo podía hacer con las vacaciones acumuladas e incluso con vacaciones anticipadas. La recuperación en lo que tiene que ver con la jornada, ¿verdad? Esa es una modificación. Se podía recuperar hasta 12 horas semanales y 8 horas los fines de semanas. ¿Sí? En la modalidad de trabajo tendrá que aplicarse según las condiciones del tipo de actividad, negocio, industria, ¿verdad? De los empleadores. ¿Cuál de estas serán las que le convengan dependiendo de las condiciones? Vamos a ver ahora un poquito de lo que tiene que ver con la ley humanitaria. Solamente para recalcar, me voy a permitir en un momentito. Recuerde usted en la reducción de la jornada por el acuerdo ministerial 77 de la mano con el 47.1, la remuneración se disminuía en función a su jornada, que era máximo 2 horas diarias, es decir, 6 horas podía trabajar y la remuneración en función a dicha jornada. Pero el pago era al IES por el 100% de la remuneración. Tenga muy presente porque ahora vamos a ver lo que es por la ley humanitaria. Entonces, recuerde usted, remuneración se paga al 75%, que es el equivalente a disminuir las 2 horas de la jornada. Sin embargo, el aporte al IES es por el 100%. Vámonos ahora a ver lo que es de la ley humanitaria. Igual nos dice por eventos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados, el empleador podrá reducir la jornada laboral hasta en un máximo del 50%, debiendo el trabajador recibir no menos del 50% de su remuneración. Y aquí es una de las características importantes y por eso hicimos la aclaración previa, que el aporte a la seguridad social se paga en función a la remuneración disminuida por esta jornada. Entonces tenga muy presente. En este sí, voy a recibir asumiendo que se va con la disminución al 50% de la jornada, voy a recibir el 55% de la remuneración y el aporte va a ser también en función a este 55%, es decir, a la jornada reducida. Al igual que todos los beneficios se van a pagar también en función a la jornada reducida. Una vez que se acoja tanto o que se acogió, vamos a lo que tiene que ver con el acuerdo ministerial 77, debió haber comunicado, registrado en el ministerio. De igual forma, para los empleadores que se acogen o se acogieron también a la ley humanitaria, también debe notificar al ministerio. ¿Cuál es la forma de notificación? Pues es el registro a través de la plataforma del SUD.
en donde escogerá la ley humanitaria y registrará la reducción. Recordemos que el tope es del 50%, que serían 4 horas, pero usted puede ir desde 1 hora, que equivale al 12.50%, 2 horas, que equivale al 25%, y así sucesivamente hasta un máximo del 50%. El registro es sumamente fácil y es obligación del empleador y responsabilidad del empleador manejarse con este registro. Otra diferencia con el acuerdo ministerial, la reducción de la jornada por la ley humanitaria, es que esta puede ser hasta por 1 año y renovable por un mismo periodo. Ah, perfecto. Entonces puedo mantener esta jornada reducida con la reducción de la remuneración hasta por 2 años. De acuerdo al acuerdo ministerial 77 y 80 y que va de la mano con el 47.1, 6 meses y renovable por una sola vez más. La remuneración, como habíamos dicho, deberá ser proporcional a las horas efectivamente trabajadas, ¿sí?, en función a la disminución de la remuneración completa que tenía. Y los sobresueldos o remuneraciones adicionales o beneficios sociales de ley, como lo que le queramos llamar, irá en función también a la jornada reducida. De producirse despidos e indemnizaciones, tanto en la reducción por el acuerdo ministerial 77 y 47.1 del Código de Trabajo, como por la ley humanitaria, la indemnización se calculará con la última remuneración completa antes de producirse la reducción de la jornada, ¿sí? De no cumplirse con esto, el empleador se expone a las diferentes sanciones que estén establecidas por la ley, es decir, por el Código de Trabajo y reglamentos por este incumplimiento, ¿sí? Entonces, no se olvide hasta aquí. Vamos a hacer la comparación para ver cómo vamos luego a aplicar esto. En los dos va a haber una disminución de remuneración. En los dos va a haber una disminución también en lo que tiene que ver beneficios sociales. Sin embargo, en el uno no se afecta la aportación a la seguridad social, en el otro sí. Y el uno tiene 6 meses de vigencia extendida por una sola vez, es decir, 1 año, y en ley humanitaria por 1 año, extendible por 1 año más. Es importante tener muy presente que los empleadores, al aplicar la reducción por la ley humanitaria, no podrán repartir dividendos en los periodos y durante el tiempo que se haya implementado la reducción de la jornada laboral. Y no podrán tampoco, y más bien dicho, no, aparte de no poder repartir los dividendos, estos deberán ser reinvertidos. Aquí es una cosa importante que deberíamos topar, que con el 47.1 del Código de Trabajo que se aplicó con el Acuerdo Ministerial 77 y 80, nos decía que previo a repartir los dividendos, el empleado, o sea, si quería repartir, ¿no?, el empleador tendrá que compensar al trabajador con el valor de esas 2 horas que no se le pagó por la suspensión de la jornada. Ah, me dice qué interesante. Entonces hay una posibilidad de repartir ahí, por supuesto. Compenso a los trabajadores y listo, con esto ya podría repartir dividendos. Sin embargo, bajo la aplicación de la ley humanitaria, esta opción no existe. Simplemente en los periodos que yo me acogí a la reducción de la jornada por ley humanitaria, no se va a poder repartir dividendos. Es decir, voy a tener que reinvertirlos o capitalizar. No voy a poder ahí repartir estos dividendos.
¿Qué pasa con las vacaciones? Recuerda usted que con los acuerdos ministeriales 77 y 80, yo podía, es potestad del empleador, compensarlos con vacaciones o establecer con vacaciones, pero incluso con anticipadas. Veamos qué nos dice la ley humanitaria. Los empleadores durante los 2 años siguientes a la publicación de la ley humanitaria en registro oficial podrán notificar de forma unilateral al trabajador con el cronograma de sus vacaciones o a su vez establecer la compensación de aquellos días de inasistencia al trabajo como vacaciones ya devengadas. Entonces no se olvida acá, habla únicamente de vacaciones devengadas y obviamente es potestad del empleador compensarle o hacerle gozar estas vacaciones compensando por los 2 años siguientes, ¿sí? O establecer también el cronograma de vacaciones de forma unilateral, pero únicamente con vacaciones ya devengadas, las que ya ha ganado. Más no como teníamos en el acuerdo ministerial con vacaciones para compensarse. Perdón, anticipadas como teníamos allá. Listo, vamos aquí a hacer del, no sé si Liliana, antes de pasar ya a ver la parte práctica de cómo cómo se va a manejar lo que son o cómo se viene manejando los décimos. Liliana nos va a ayudar ahora con la pregunta, ¿sí? Y de ahí pasamos a nuestra parte del ejercicio práctico. Buenas noches, Marinés, muchas gracias. Vamos a robarnos un minutito de su brillante exposición, simplemente para recordar que estamos en la noche y debemos tomarnos un minutito para nuestra pausa activa y para nuestra trivia de esta semana. Como sabemos, las personas que se conectaron la semana anterior y los nuevos integrantes de estas jornadas de capacitación, les invitamos a participar de esta trivia. Nuestros colaboradores, las empresas auspiciantes, nos han brindado lindos premios sorpresa que tenemos para todos los participantes. Cada semana tienen la oportunidad de participar. Si ustedes acumulan en el mes 5 participaciones, tienen 5 oportunidades de ganar. Tenemos la trivia de hoy. Esta pregunta es, en aplicación a la ley humanitaria, ¿durante qué tiempo podrá el empleador notificar unilateralmente el cronograma de vacaciones a sus empleados? Esa es la pregunta que les dejamos. Nos pueden compartir su respuesta en el chat de esta reunión o en nuestros canales de contacto. Pueden escribirnos a marketing@st.com.es o a nuestro WhatsApp 0997-469-523. Esperamos sus respuestas y tendrán la oportunidad de participar en nuestro sorteo, que se realizará a finales del mes. Muchas gracias y le agradecemos, Marinés, por el minutito que nos ha obsequiado de su exposición y continuamos con su webinar. Gracias. Muchas gracias, Lili. Listo, ya tenemos la pregunta. Entonces vamos ahora a compartir la pantalla, pero ya con nuestro ejercicio. Listo, tenemos aquí unos datitos, que hemos puesto un ejemplo. El especialista es una compañía que tiene su domicilio en la ciudad de Quito y se dedica a la prestación de servicios de consultoría. En su nómina de trabajadores tiene estos 7 trabajadores. Aquí tenemos desde la señora Marta Albán hasta la señora Sonia Guzmán. Las diferentes fechas de ingreso, sí, a la empresa donde ha hecho la contratación y los cargos: contadora general, asistente contable, recepcionista, el señor Roberto Durán, que es la persona de limpieza, y tenemos 3 consultores. La remuneración tenemos los $800 hasta la persona, la señora Sonia Guzmán, de 950. Esos son nuestros datitos en lo que tiene que ver la remuneración.
¿Qué tenemos como datos adicionales? Todos los trabajadores en su carpeta de personal mantienen su solicitud debidamente suscrita de acumulación de décimos. Es decir, los 7 trabajadores acumulan décimos. Durante el mes de marzo del 2020, producto de la crisis de la emergencia sanitaria del COVID-19, la compañía en un inicio decidió no suspender las actividades de sus trabajadores y en lugar de esto se cargaron los días de vacaciones conforme el acuerdo ministerial 77. Esos días los mandó como vacaciones, ¿sí? Entonces, desde el 18 de marzo hasta el 31 de marzo, los consideró en lugar de jornada suspendida como vacaciones. Y cada trabajador gozó de 14 días de sus vacaciones. Durante el mes de abril, una vez ya terminado el goce, hablemos lo que me permitía de las vacaciones, en el mes de abril y debido a la emergencia sanitaria, la empresa tiene una baja significativa en sus ventas, ¿sí? Y decide realizar los siguientes ajustes a la remuneración producto de la emergencia sanitaria, de acuerdo igual al acuerdo ministerial 77. Entonces, toma la decisión de acogerse a la reducción emergente por el artículo 47.1 más el artículo, más lo que tiene que ver el acuerdo ministerial 77 y les reduce 2 horas de la jornada que equivale al 25%. Entonces, todos los trabajadores pasan a una reducción del 25%. A todos los trabajadores hago el respectivo registro. No se olvide que usted tenía que haber hecho esto y se les hizo la reducción desde el 1 de abril hasta el 31 de julio. ¿Sí? En el caso del señor Roberto Durán, por su tipo de actividad, ¿se acuerda que el señor era de limpieza? Se le aplica también, porque estos trabajadores están haciendo, no lo hemos puesto acá, pero teletrabajo, pero a él no le aplicaba, así que se le aplica también una suspensión de la jornada. A partir del mes de julio del 2020, la empresa se acoge a la reducción de la ley humanitaria. Vamos a decir, oye, Marinés, pero si tenía antes la reducción del acuerdo ministerial 47.1, ¿cómo hacemos? ¿Pueden coexistir las dos? No. Lo que tiene que hacer es modificar en el ministerio que se termina ya la reducción por el 47.1 y que se acoge a la reducción. En este caso, el empleador no quiso afectarles más la remuneración, hizo una reducción igual del 25%, pero por ley humanitaria. Lo que quiere decir es que ahora también se van a ver afectada la aportación al IES. Entonces, estos son nuestros datitos para ver cómo nos quedan los décimos y también las vacaciones. Vamos brevemente. El 13º sueldo. Les hemos puesto acá que nos va a parecer igual, pero para tener muy claro. ¿Cuánto van a recibir los trabajadores? El 75% de la remuneración. ¿Desde cuándo van a recibir esto? A partir del mes de abril. ¿Sí? Recordémonos brevemente a qué es igual. Recordémonos a qué es igual. A ver, me dicen, por favor, que la hagamos un poquito más grande. El Zoom no importa y nos vamos manejando. Muchas gracias. Listo, entonces recordémonos, nos vamos rapidito un ratito a los datos acá. Desde el mes de abril, sí, recuerde usted, desde el mes de abril aplicamos la reducción de la jornada.
Listo, entonces ahora sí, vámonos rapidito al 13º sueldo, que ya le hemos ampliado un poquito. Listo, nos recordamos rápidamente. ¿Desde cuándo calculamos el 13º? Desde el 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año en que se paga. Nosotros vamos a pagar ahora, entonces vamos a tener periodos, ¿sí? En que la remuneración de los meses de diciembre, enero, febrero y marzo va a ser al 100%. Y la remuneración de abril hasta noviembre 75. Entonces, vámonos a esta fórmula, por favor, su atención acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? De acuerdo a los datos, he cogido el sueldo, ¿sí? Completo, en este caso ¿cuánto ganaba? Vámonos al primer casito, al Ban Marta. Vámonos arriba. Al Ban Marta ganaba $800. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Los $800 he multiplicado por los 4 meses al 100%. ¿Qué quiere decir? Diciembre, enero, febrero y marzo. Pero luego, desde el mes de abril, ya empezó a ganar la trabajadora el 75% que está disminuida la jornada. Entonces, igualito los $800 con lo que me dice datos del ejercicio, por los 8 meses y por el 75%. Y este es el total de ingresos. En la práctica, para usted puede ser incluso más fácil, va a coger el sueldo completo desde el mes de diciembre hasta el mes de marzo de su nómina y luego desde el mes de abril hasta noviembre el sueldo disminuido. Eso absolutamente en todos los trabajadores. Y luego, fácil lo que ya me decía la normativa, voy a calcular la 12ª parte. Entonces, la ley, el acuerdo ministerial 77 me afecta también por la disminución y ya no voy a recibir, acá tenemos completo por los 9,600, esto sería si es que no habría afectado la remuneración, sino mis ingresos reales que recibió. Con la reducción de la jornada son 8,000, es decir, un décimo de 666 y no de los 800 se habría estado recibiendo al 100%. ¿Qué pasa con el cálculo? ¿Qué pasa con el cálculo de la ley? ¿Qué pasa con el cálculo acá de la ley humanitaria? ¿Sí? Prácticamente en este sentido pasa a ser igual. ¿Por qué? Porque el 13º sueldo se calcula en función a la jornada reducida. Y acá lo único que yo he hecho en el mes de julio o agosto, en el mes que usted haga el cambio a la ley humanitaria, pues listo, igual va a recibir la 12ª parte en función de esa disminución. Si es que yo aquí le disminuiría al 50%, como me permite la normativa, le modificaría simplemente la fórmula. Aquí, en lugar de ser 8 meses, pondría, qué sé yo, los 7 meses o los 6 meses, y de ahí en adelante le multiplicaría por el 50%. Entonces, como usted ve, aquí en los dos básicamente es igual. ¿Por qué? Porque el 13º sueldo se calcula en función a la jornada reducida. Meses completos, 12ª parte del sueldo sobre el mes completo, y meses jornada reducida, 12ª parte sobre el sueldo de la jornada reducida. Para los empleadores, mira, acá es cuando por la ley o la 47.1, mi aportación al IES, ¿cómo me va a quedar para que usted le pueda diferenciar? La aportación al IES va sobre el 100%. ¿Sí? Entonces, si comparamos con lo que tendríamos en las planillas del IES, cuando usted hace su cruce también para el DT, va a tener sueldos completos y acá le hicimos para que usted le vea cuánto sería el sueldo completo. Ahora, tenemos empleadores que sí les han considerado como beneficio no afectarles en lo que es los décimos. ¿Sí? Entonces, como usted ve, 14º sueldo no es complicado, pero sí tiene que tener diferenciado cuánto ganó antes de la reducción y después para que la sumatoria sea la 12ª parte. Vámonos al 14º sueldo.
Tanto en el 14º sueldo, recuerda usted cuando estábamos a vísperas de pagar el 14º sueldo, quedaba la inquietud si se paga el 14º completo, si se afecta. Al momento alguien hizo un comentario ante uno de los medios de comunicación y dijo que era completo, pero no tenía lógica, de acuerdo a lo que le dice la normativa, la jornada parcial y lo que es la jornada reducida. Y de ahí se aclaró que sí, que le aplica el 10º, o sea, es decir, acá es en función a los días. Entonces, en los dos casos es exactamente igual. Recuerda usted que en nuestro ejemplo la empresa mantuvo el 25% tanto para ley humanitaria, perdón, tanto acuerdo ministerial como ley humanitaria. Entonces, ¿qué se manejan acá en función de días laborados? Si usted le ve aquí, tenemos aquí está calculado el 14º en función al periodo sierra. Le hemos considerado aquí para el ejemplo el periodo sierra y las personas que harán la región costa y Galápagos tendrán que manejarse con el periodo costa, solamente para el ejemplo. Entonces, del 1 de agosto al 31 de julio, ¿verdad? Entonces, de igual forma, meses completos, por favor, vamos también a ampliarle un poquito acá la pantalla, perfecto, ¿sí? Y tenemos acá, los 8 meses que teníamos 30 días, lo hemos multiplicado 30 días por los 8 meses. Esto quiere decir agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Recordemos que hasta marzo se les pagó completo, son los 8 meses. Y luego, abril, mayo, junio y julio, los 4 meses por el 22.5, son 22.5 días. ¿De dónde o cómo obtenemos estos días? De una forma muy fácil, es una regla de 3, sin complicarnos tanto, fórmulas que nos pone el ministerio, es fácil. 30 días equivale al 100% de la jornada. ¿Sí? El 75% a cuántos días equivaldrá. Entonces, muy fácil, ¿verdad? El cálculo, que es lo que multiplicamos. Los 30 días por el 75% y para 100, ¿verdad? Entonces, aquí estos son los 30 por los 75 y dividido para 100. Y me da 22.5. Y de la misma forma, si es que usted va a aplicar por el 1 hora, 2 horas, etcétera, que es el 12.50 lo que va a pagar. Entonces, para las personas que tienen la reducción del 25%, están cobrando un 75% del sueldo, equivale al mes a 22.5 días. ¿Por qué hacemos aquí en consideración? Porque recuerde que todos los trabajadores tienen días calendarios de 30 para lo que es pago de remuneraciones. Entonces, regresemos a nuestra fórmula. Ahora ya sabe por qué tenemos aquí estos 25. 22.5 es a partir de la reducción. Y lo calculamos en días. 8 meses por 30 días y 4 meses por 22.5 días. Y luego ya sumamente fácil, el sueldo básico unificado en este sentido, el sueldo básico unificado, tenemos los 400, ¿sí? Dividido para 360 días que se calculan beneficios y por el número de días que son los 330. Y nos da los 366. La parte, no se olvide, más importante de aquí es los días trabajados, que lo hacemos de una forma muy fácil, ¿sí? Determinamos por los días y calculamos. Entonces, esa es una forma bastante fácil para el cálculo de los décimos. Y vámonos por último a las vacaciones. Igual nos vamos agrandar el datito. Es un datito como usted tiene ya en la vida práctica y real. Tenemos nuestros trabajadores, le hemos pedido a la persona que maneja la nómina, en este caso puede ser contabilidad mismo, ¿verdad? Y nos dice, nos pasa el resumen de los días de vacaciones
que han ganado desde que ingresaron. 15 días y 11.25 a la fecha que estamos haciendo el corte de todos los trabajadores. De igual forma me dicen, ellos ya han tomado vacaciones. En este ejemplo, la contadora ha tomado solo los 15 días y de aquí ya por el tiempo supongo que no podía tomar. Y me salen los días que ya han gozado. Acá tenemos el control de nuestros días. ¿Se acuerda que les mandamos cuando empezó la emergencia sanitaria los 14 días que tomaron que fueron compensando a cada trabajador? En lo que tiene que ver con suspensión, nosotros también deberíamos tener un control de cuántos días fueron suspendidos, porque recuerde que tienen que compensar, sea con trabajo, se acuerda, 12 horas en la semana, 8 fines de semana, pero también puedo compensarle con vacaciones. Entonces, en nuestro caso, ¿a quién tenemos? A nuestro querido amigo Roberto Durán. Él tiene por compensar desde el 18 de marzo al 30 de junio 105 días antes de que retorne. Entonces vamos a ver cómo nos queda mi detalle de vacaciones. Nuestra querida amiga Marta Albán, vacaciones ganadas o vacaciones devengadas, tuvo 41.25. ¿Cuántos días gozó por sus vacaciones cuando hizo su solicitud de vacaciones? 15. ¿Cuántos días por el derecho que tenía el empleador por los acuerdos ministeriales por la emergencia sanitaria COVID-19? Los 14 días. No tiene días suspendidos. ¿Y cuántos días tiene pendientes de gozar? 12.25. Que si yo quisiera como empleador, también podría estos determinar para establecer cuándo quiero el empleador que tome. Y así tenemos de todos los trabajadores, pero aquí quiero hacerle caer en cuenta algo. Desde lo que tiene que ver Natalia Caicedo, recuerde que con los acuerdos ministeriales sí se podía compensar vacaciones. Nos vamos a saltar el caso de Roberto Durán, que tiene suspensión. Se me quedaron con vacaciones por compensar, porque yo sí podía hacerlo con vacaciones anticipadas. ¿Qué quiere decir? Aquí tenía 16.25 ganadas, 7 gozadas, ¿sí? 14 días del COVID-19 que le cargaba vacaciones, se quedó con vacaciones anticipadas de 4.75. Lo que quiere decir que cuando vaya ganando cada mes 1.25 días, me voy a ir descontando del 4.75. Al siguiente mes 1.25, otra vez me sigo descontando hasta que más o menos en 3, 4 meses ya se acabará de compensar, ¿sí? Y por último, con el señor Roberto Durán, tiene todavía por compensar 101 días, que supongo si le va a hacer trabajar cuando ya se normalice toda la situación, a lo mejor un poco más, tiene 12 horas en la semana y 8 el fin de semana para hacerle compensar. ¿Qué tiempo se va a demorar? Pues probablemente varios meses. Listo, uy, se nos pasó volando el tiempo, pero era importante que vea también cómo funciona lo de las vacaciones, lo que puede ir compensando con vacaciones es potestad del empleador, igual establecer de forma unilateral los cronogramas de vacaciones y comunicarle. ¿Sí? Entonces, hasta aquí lo que hemos visto de las vacaciones, al igual que de los décimos, que lo hemos tratado de ver de una forma bastante práctica y fácil, en donde, resumiendo, 13º en función remuneración completa y reducida, 14º en función a los días ya trabajados que incluyen la jornada reducida, y nuestro análisis y control de vacaciones. Solamente para con esto y terminar, recuerde que este es solo el resumen de mis trabajadores, pero de cada trabajador debería tener el control individual por préstamos, como es días gozados y demás. ¿Sí?
Entonces, hasta aquí con Lili, no sé si tenemos algo más. Ah, nos queda la respuesta. Y tenemos la respuesta a nuestra trivia, así que Marinés le pedimos que nos dé la respuesta final para poder saber quién acertó y quién está registrado para el sorteo de fin de mes. Listo, entonces la respuesta es hasta qué tiempo el empleador puede establecer de forma unilateral estas vacaciones. Hasta 2 años. Entonces, a A todos, todos. queridos amigos, ya saben la respuesta, que próximamente ya Nay Lili nos va a decir cuándo vamos a tener el sorteo entre todos los que han acertado. Sí, muchas gracias Marinés. Sabe que tenemos muchas preguntas de los participantes de... No sé si nos puede regalar unos 5 minutitos más de su tiempo. Sabemos que nos concedió más del tiempo establecido, que eran los 30 minutos, pero queríamos solventar algunas inquietudes que tenemos de los participantes. No se centra directamente en el tema relacionado y queremos aprovechar esta noche a ver si le podemos robar 5 minutitos adicionales. Claro, Lili, dígame. Listo. Una consulta de María Fernanda Lomas. Gracias por estar conectada. ¿Cómo actualizo a los empleados que estuvieron en suspensión y ya están trabajando? Listo, todo esto lo vamos a hacer a través de la plataforma del SUD. Es bastante fácil, yo he dicho ya en varias ocasiones, me gusta mucho el sistema del SUD porque es bastante fácil de manejar y es dinámico. Con la clave del empleador se mete al SUD, ¿sí? Y se mete dependiendo qué es lo que quiera hacer. Por ejemplo, si usted quiere actualizar de teletrabajo a trabajo presencial, se va a trabajadores registrados, escoge el trabajador y pone solo actualizar o modificar. Si es que nos queremos ir igual a lo que es la reducción, ¿sí? Tengo que terminar, si es que estaría usted en el caso, en el ejemplo, en nuestro ejemplo, que hablamos que se pasaba del acuerdo ministerial 76 y quiere pasarse ahora a la ley humanitaria, debo dar por terminado. Entonces, en el SUD tiene la opción, ahí me parece que ya está en opción de ley humanitaria, termino lo que es la jornada emergente por este acuerdo ministerial y procedo a registrar en ley humanitaria. Y es sumamente fácil porque usted va escogiendo, ya le pone con el trabajador, eso sí va a tener que hacerlo. Acá de trabajador en trabajador es muy diferente como se le hizo anterior que subía usted en bloque. Aquí de trabajador en trabajador y voy escogiendo una hora, si quiere reducirlo 1 hora, 2 horas, 3 horas y hasta 4 horas. Y la remuneración que usted le va a pagar la nueva remuneración. Entonces no tiene ningún problema, pero todo lo hace de una forma muy fácil en la plataforma del SUD. Listo. Tenemos otra inquietud de María Soledad Galárraga. ¿Puedo acogerme a la ley de apoyo humanitario, artículo 20, y también a la suspensión de jornada? A ver, en este sentido, a la suspensión de la jornada ahorita ya por el retorno al trabajo, lo que le quedaría es ya la compensación de la jornada. Sin embargo, es importante decir que los acuerdos ministeriales no se han derogado, por eso es que siguen vigentes y de hecho por el tiempo hablemos en la suspensión, pero tiene que terminar el uno para empezar el otro. O sea, esa es la condición para manejar. Se tiene que terminar el uno para poder acogerse con el otro. Listo. Tenemos otra consulta de Jackie Torres. Si aplico la reducción de la jornada laboral bajo la ley humanitaria, ¿mis aportes al IES es solo por la jornada reducida? ¿El IES me cobrará el adicional que se pague cuando sea jornada parcial? Sí, eso ya aclaró, me parece que es con la CD 060, si no estoy mal, ya aclaró, se demoró un poquito en eso, sí, y a los que pagaron de más ya han dicho que se van a emitir notas de crédito, pero en efecto, si es que yo me acojo a la ley humanitaria, y vamos a suponer que tengo solo el 75% de sueldo, reduciendo las 2 horas, no voy a tener una imposición completa, ante lo cual
Si es que ganara, o sea, menos del básico, ¿qué es lo que hace el IES? Lo mismo que hacía en jornada parcial. Le va a cobrar el 4,41 del, que es el porcentaje de la salud. Y con eso los trabajadores están cubiertos. Sin embargo, sí es importante que todos los trabajadores tengan presentes que esto sí les va a afectar en el tiempo para la jubilación, porque no voy a tener días, en este ejemplo, ¿no? Una imposición completa es 30 días. Ahora voy a tener una imposición incompleta de 22,5 días. ¿Se acuerda que hicimos el cálculo aquí en el 14º? Equivale a 22,5 días del 75%, este 75%. Eso quiere decir que me voy a demorar un poco más en compensar. Pero en todo caso, todos los trabajadores, respondiendo a la pregunta, sí se le estaría cobrando el 4,41 si le aplica para que el trabajador esté compensado. Es decir, muy similar al manejo de la jornada parcial. Listo. Otra inquietud que tenemos. ¿Qué sucede si no se puede llegar a un acuerdo y está suspendida la jornada en centros infantiles? Lo que pasa es que aquí no le abra primero con los acuerdos, que es otro tema. Sin embargo, aquí en la jornada suspendida hay que tener algo clarísimo. La jornada suspendida percibe remuneración, salvo que por las circunstancias económicas del empleador le diga no puedo pagar y llegan a un acuerdo, se acuerda de calendarios de pago. Acá, si es que mantenemos con jornada suspendida un centro educativo por diferentes actividades, porque probablemente solo los maestros estén online, y eso si es que tengo las modalidades, pues acá no le va a quedar, desde mi punto de vista netamente personal, tendría dos alternativas. La una es ya ir liquidando trabajo si es que ya no le queda. Una más grave todavía es llegar a suspender actividades, ¿sí? Pero la suspensión de la jornada, recordemos claramente, es con el pago de la remuneración. Yo pago ahora la remuneración y usted me compensa aquí en el futuro. Si no llegan a acuerdo, entonces, como le digo, tendrán que ver ya otras alternativas, a lo mejor de desvinculación, peor aún todavía de disminuir esos puestos de trabajo o incluso la actividad de los colegios. Listo. Respondamos una última pregunta por el tiempo. Por favor, ¿me ayuda? ¿Cómo se les paga al personal que luego de retornar al trabajo se enfermaron de COVID y tuvieron nuevamente que no asistir al trabajo en esta jornada reducida? Bueno, recordemos que el COVID-19 es una enfermedad no profesional, excepto para los trabajadores de primera línea. Son los únicos que se reconocen. Es decir, es como una enfermedad más. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador deberá tener el respectivo certificado médico, en donde probablemente le dan el reposo de los 15 días, vamos a suponer que es el promedio de los 15 días, y al ser una enfermedad normal, ¿cómo voy a pagar? Yo le voy a pagar, hablar textualmente lo que le dice la ley y usted verá si la aplica o como aplican los empleadores por costumbre. ¿Qué quiere decir? Los 3 primeros días de estos 14 días que le dieron de reposo médico, el IES no le cubre. Esto quiere decir que es obligación del empleador por el artículo 42 del código reconocer el 50% y el otro 50% es a cuenta del trabajador. Hay empleadores que por costumbre o porque quieren le pagan los 3 días al 100%. Del día cuarto al 14º día, ¿sí? Es decir, estos 11 días restantes, el IES le va a pagar el 25%, para lo cual obviamente si el trabajador nos hizo atender en el IES, deberá meter igual el certificado para que le pague el subsidio. Y el trabajador asume el 25%. Voy a decir, oye Marinés, pero el 25% no es obligación que pague el empleador, no es obligación. Obligación tenemos lo del 42, que es el 50 cuanto no le cubre. Por costumbre el empleador paga el 25%, pero realmente no es obligatorio. Es decir, respondiendo, para resumir, es como una enfermedad más.
Listo, se me estaba quedando una consulta de nuestra querida amiga Patricia Merchan. Si el empleado no desea recuperar la jornada suspendida, ¿hay cómo establecer un acuerdo en que el trabajador no va a recuperar la jornada y que tampoco se le cancele la remuneración? Sí, pero esto tiene que ser hecho por escrito. El acuerdo ministerial sí le habla, tanto en el 76 y 80, que cuando el trabajador no va a recuperar la jornada, es decir, si yo no voy a recuperar, yo soy el que tengo que solicitar. Entonces, en este caso, si es que ya se le pagó, el trabajador tendrá que devolver. Y si es que no se le pagó, pues listo, no hay problema. Para lo cual no le dice que es acuerdo. Ojo, cuidado, no es que llegue un acuerdo, sino que el trabajador dice yo no voy a compensar. Entonces significa que yo voy a entregar al trabajador un documento donde indique que no voy a compensar y ahí se aplica lo que dice no le pagaré el sueldo o le haré que devuelva si ya le he pagado. Listo, en honor al tiempo, le vamos a dar las gracias, doctora. Le hemos hecho que nos regale el doble del tiempo que teníamos planificado. Por el tema es muy interesante, tenemos muchas inquietudes que se quedaron de lado y esperamos solventarlas en nuestra próxima reunión. El próximo miércoles están totalmente invitados a nuestra nueva reunión del especialista laboral. Muchas gracias por brindarnos este espacio. Le agradecemos, doctora, por esta jornada y les esperamos a todos el próximo miércoles a las 21 horas en nuestros canales de conexión. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos, a un gusto, síganse cuidando como siempre y nos vemos el próximo miércoles a las 21 horas. Que estén muy bien y un abrazo fuerte a la distancia.